la vía. Por eso se llama actual en nuestro libro. En otros libros es el tránsito corriente que llaman. Bueno, nadie quiere comentar. Esperemos, a ver. Falta poco, 28 nomás. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde se han ido? Ayer había más alumnos. Hoy vamos a terminar esta parte de los volúmenes y vamos a empezar otro capítulo. Análisis del flujo vehicular. O sea, ese análisis del flujo vehicular son en base a ver cuáles son las características del tránsito. Entonces, las características del tránsito, si se acuerdan, es la velocidad, el volumen y la densidad. Esos son los tres parámetros que definen los flujos vehiculares. En base a esos tres, jugando o cambiando datos, determinamos las diferentes relaciones. ¿Ya? Eso vamos a empezar hoy, porque ya estamos por terminar la parte de volúmenes. Tienen una práctica que les he puesto, ¿no ve? Para que vayan haciendo. Esa práctica es muy importante, porque si hacen bien, entonces van a tener opción de que su examen también esté bien, ¿no? En cambio, si no van a hacer la práctica y lo dejan así, en el examen también no les va a poder ir bien. Por eso investiguen y vean cómo se hace y también pregunten, o sea, pero quiero que me pregunten en base a lo que han hecho, no en base a que no puedo hacer y no, listo. De ahí siempre se puede arrancar, siempre se puede pensar o decirme, fíjense, entiendo esto y así estoy queriendo hacer, pero no sé si está bien. Entonces yo con todo gusto voy a aclararles. Pero si se callan y no me dicen nada, entonces no sé. Supongo que están haciendo bien. Bueno, el hecho de que ahora estén 28 personas, por ejemplo, son las 28 personas que quieren entusiasmadamente avanzar, querer aprender, etcétera, y yo los felicito. Yo quisiera premiarles, pero prefiero que en el examen, por eso les estoy comentando, hagan esas prácticas que es importante. Me entregan tarde la práctica, va a valer cero, no va a valer nada, ¿no? Porque ahí parece que pues, si me entregan fuera de hora, fuera de plazo, entonces ¿para qué me van a entregar? ¿No? Por eso vayan haciendo cada día, vayan esforzándose, no se queden así, deberían estar estudiando cada día por lo menos 1 hora y media pasamos conmigo y unas 2 horas haciendo sus ejercicios, sus prácticas, si pueden con otro compañero o 2 compañeros nomás, ahí se acompañan y van haciendo poco a poco. Eso es lo que yo quiero. Y así se aprende. A veces solito, abandonados, se pueden quedar en un ejercicio 24 horas y no han avanzado nada. Entonces tampoco no quiero que pierdan el tiempo. Tienen que tratar de ver si pueden o no pueden y que si no recibir ayuda y si no preguntar al final al docente y decir, fíjese, he hecho hasta aquí, está bien, está mal, ustedes compartan conmigo su ejercicio y yo les voy a decir, está bien, está mal, etc. Bueno, ya es hora, vamos a 29 personas, entonces vamos a seguir con nuestro tema. Volúmenes. Repasaremos un poquito esa parte de volúmenes, ¿no? Hemos comentado que necesitamos tener el tránsito actual. El tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído.
Este tránsito existente es de los aforos, ¿no? De los aforos que uno hace, determinas el TPDA existente más un TPDA atraído. Ese atraído generalmente estimamos, el tránsito atraído estimamos. Para la estimación del tránsito atraído se debe tener un conocimiento completo de las condiciones locales. O sea, esto que está subrayado es importante, ¿no? O sea, a veces uno dice, ¿y cómo va a determinar el tránsito atraído? El tránsito atraído se estima en base, aquí dice, se debe tener un conocimiento completo de las condiciones locales. O sea, uno está en el lugar donde se va a hacer el proyecto, la construcción, etcétera, y tenemos que saber cómo es alrededor, si hay más caminos, no hay caminos, qué es lo que pasa. Entonces, en función de eso se define el tránsito atraído. Se define en base a los orígenes y destinos vehiculares, si van a venir y van a pasar por la nueva carretera o no, y del grado de atracción. O sea, si va a tener atracción esta nueva carretera de todas las vialidades comprendidas en la zona. O sea, si se va a poder cambiar, ahí van a querer ir por la nueva. Entonces, en función de eso se define o se estima el tránsito atraído. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Además, no es solamente esto que acabo de comentar, sino dice, también influye en función, el tránsito atraído en función de la capacidad y de los volúmenes de las carreteras existentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos otra vía por ahí y está casi congestionándose, o sea, depende de la capacidad, o sea, que esté casi lleno de vehículos, digamos, eso quiere decir que esté a capacidad, o sea, la máxima cantidad de vehículos que están circulando en otras carreteras. Eso hace que si están saturándose esas vías, forzosamente se van a venir por la nueva, pues, se van a venir por la nueva, entonces va a aumentar este tránsito atraído. Eso es lo que está queriendo decir. Aquí dice, la atracción será mucho más grande. ¿Qué más nos dice? Los usuarios componentes del tránsito atraído a una nueva carretera no cambian ni su origen, ni su destino, ni su modo de viaje, pero la eligen motivados por una mejora en los tiempos de recorrido, en la distancia, en las características geométricas, en la comodidad y en la seguridad. Como no se cambia su origen, su modo de viaje a este volumen de tránsito, también se le denomina tránsito desviado. O sea, como no cambia su modo de viaje, o sea, siguen yendo en vehículos, digamos, o sea, ese es el modo de viaje, porque si no cambia, si cambiara, quiere decir que en vez de ir en auto, ahora voy a ir en bus, digamos. Eso es lo que aquí dice, como no cambia su modo de viaje, entonces el tránsito atraído sigue con esos volúmenes estimados en base a todo lo que estamos comentando, y también eso quiere decir que se llama o se denomina en algunas otras bibliografías como tránsito desviado o atraído. Desviado es que iban por otra y se van a cambiar porque consideran que ya está por llenarse por donde iban, o sea que estaba muy congestionado, o sea, se está saturando. Entonces, para seguir por esa vía que se está saturando, se denomina tránsito desviado, o sea, cambio de dirección por otro camino, pero sigo usando mi vehículo, ¿no? O sea, aquí dice, como no se cambia su modo de viaje, o sea, sigo usando mi automóvil, a este volumen de tránsito también se le denomina tránsito desviado. O sea, al tránsito atraído se le denomina tránsito desviado, también en algunas otras bibliografías. ¿Ya? Bueno, dijimos que el tránsito futuro, o sea, quiero saber siempre el tránsito futuro es igual al tránsito actual más incrementos del tránsito. Esos incrementos del tránsito son, ¿cuáles? El crecimiento normal del tránsito, el tránsito
generado y el tránsito de desarrollo. Esos tres son. Entonces, para poder seguir tratando de entender el tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído, ¿no ve? Es lo que seguimos insistiendo. Y los incrementos del tránsito, vuelvo a repetir, es el crecimiento normal del tránsito, o sea, cuánto va creciendo año por año la cantidad de los vehículos livianos, si quieren pongo una tasa, a los vehículos pesados otra tasa. Entonces, ¿de dónde saco esa información? Si no conozco, si no tengo muchos datos, voy a sacar de las oficinas de las alcaldías, de los municipios, porque los municipios inscriben los vehículos nuevos que entran para pagar impuestos de circulación por las vías, por las calles. Por las calles el dueño es el gobierno municipal, entonces ellos tienen la intuición de cobrar. Entonces, es ahí que tienen crecimiento normal del tránsito, o sea que la tasa de crecimiento del parque automotor, no del parque vegetativo, o sea, de la población que se llama vegetativa, que es crecimiento poblacional, es otra cosa. Este es el crecimiento del parque automotor, ¿no? Es el que crece más. De estos tres incrementos del tránsito, el mayor es este. Este crece menos, hemos visto que crece 1 o 2 años y es un porcentaje del tránsito actual. ¿Cuánto? Según bibliografías nos han dicho que es del 5% hasta el 25%. ¿No? Yo sé de memoria y por aquí debe estar, ¿no? Después, ¿qué más? El tránsito de desarrollo, se suma todos estos tránsitos, eso es el incremento del tránsito. El tránsito de desarrollo, debido al progreso en la zona que se ha construido en la carretera o se ha mejorado la carretera, va a haber otra cantidad de vehículos que van a ir cada año aumentando, que es poquito, es el tránsito de desarrollo. Entonces, ¿cuánto se toma? Generalmente se toma el 5% del tránsito actual como máximo. Puedo tomar el 2, puedo tomar el 3 o puedo tomar 0. Voy a atravesar, por ejemplo, el desierto. Y si atravieso el desierto y no hay nada de ningún tipo de minería para explotar ni nada, no va a haber casas, no va a haber desarrollo alrededor. Entonces, el tránsito de desarrollo sería 0. Son casos así de lógica, lo que uno va entendiendo cómo son estos tránsitos. Empieza a comentar aquí, y yo le he aumentado esto, el crecimiento normal del tránsito es, normalmente crece el parque automotor de los vehículos livianos, más o menos entre el 6 y el 10%. ¿No? En ese porcentaje crece. Pero, por ejemplo, en la pandemia esto debió disminuir, pero no podemos estar evaluando el año de la pandemia diferente, el siguiente año diferente, el siguiente. O sea, tratamos de buscar un promedio y ese promedio es el que vamos a colocar para el caso de vehículos livianos, si quiero separar por vehículos livianos. Los vehículos pesados crecen menos. Entonces yo les he puesto alrededor del 3 al 5% crece los vehículos pesados. ¿Cuáles son los vehículos pesados? Los camiones y los buses grandes. Esos son los vehículos pesados más que todo. Bueno, entonces este incremento del tránsito, ¿cuál es el mayor? Es debido a este crecimiento normal del tránsito. Es el mayor. Cada año crece esto, 6%, digamos, cada año. Esta tasa de crecimiento es anual, ¿ya? Por si acaso, no es por los 10 años 6%, no, esto crece anualmente, o sea, 6 a 10% crecimiento anual, ¿ya? Repasando, ¿no? Está el tránsito generado, si quisiera encontrar, debería ser encuestas. Para determinar este volumen que va a ser poco, generalmente los investigadores te dicen, no, pues ¿para qué va a estar haciendo eso? Si no puede, de acuerdo a otras investigaciones que se han hecho, dice el rango de variación, el rango de incremento está entre el 5 y 25% del tránsito actual, pero no todos los años.
sino para un periodo de 1 o 2 años. Eso es importante, con un periodo de generación de 1 o 2 años, después de que la carretera ha sido abierta. Recién ahí entra el tránsito generado. No es que el tránsito generado va a entrar, por ejemplo, si este año estamos haciendo el estudio 2022, ahí le voy a poner ya el tránsito general al año 2022. No, es cuando se va a inaugurar, cuando se estime que se va a inaugurar esa carretera, ahí ese año le vas a poner este incremento puede ser del 5%, puede ser del 8%, hasta el 25%, dice. O sea, si no hay mucho progreso en esa zona, será pues 5%. ¿Para qué vas a poner 25%? ¿No? Si es un lugar progresista y harto crecimiento poblacional y de todo, entonces podemos poner 15%, ¿no? O sea, ir aumentando. Eso es lo que quiere decir con estos datos estimados que se asumen, ¿no? Estos datos no es que han inventado los científicos, sino han hecho encuestas en determinados lugares y han visto que ese tránsito generado, que tenemos varias categorías, dentro del tránsito generado está inducido, el convertido y el trasladado, y la explicación de cada uno de estos modos de cambio de forma de transportarse. Entonces, ese es el tránsito generado. Y el tránsito generado no empieza antes que se inaugure la vía, no hay. Este tránsito generado empieza cuando se ha inaugurado la vía. Aquí dice, con un periodo de generación de 1 o 2 años después de que la carretera ha sido abierta al servicio. No es antes, sino después, ¿ya? O sea, si yo estoy haciendo el estudio del 2022, ya no le puedo poner ahorita el 2022 un tránsito generado de tanto, sino voy a estimar el 2026 va a estar inaugurada la vía, entonces el 2026 le voy a aumentar el tránsito generado. Este tránsito generado, vuelvo a repetir, está simplificado la simbología, vendría a decir, si quiero saber exactamente, este es el T, vendría a ser TPDA, y G, generado. Eso sería todas las letras que significan el tránsito generado. Pero, ¿para qué vas a poner TPDA si puedes poner tránsito? Eso es el volumen ya, que es diario. Entonces, en función del día, generado es para el caso de que vamos a tener un incremento entre el 5 y 25 en 1 año o 2 años después de abierta la carretera. ¿No? Es lo que nos está diciendo. Y el tránsito de desarrollo es debido a las mejoras en el suelo adyacente a la carretera, ¿no? Ahí, de acuerdo a las bibliografías, se considera un 5% del tránsito actual a lo largo del periodo de diseño. O sea, quiere decir que 5% va incrementándose cada año del tránsito actual. O sea, ese porcentaje, 5% del tránsito actual, es relativamente chiquito, poquito. Entonces, pero hay, ¿no? Entonces, en la ingeniería de tráfico se está considerando estos incrementos del tránsito. Y de ahí se determina el tránsito futuro. Y el tránsito futuro está dado por esta ecuación. Ustedes tienen en su libro. Y tenemos otro concepto que sirve para complementar esto de los volúmenes de tránsito, y se denomina factor de proyección. Es una definición, aquí viene. Se tiene el factor de proyección, no está colocado, pero bien, podría yo indicar, como el FP, el factor de proyección, es un término por definición. O sea, puedo decir, este factor de proyección es una definición. ¿Y esta definición qué quiere decir? Es la relación entre el tránsito futuro sobre el tránsito actual. Esta es la fórmula que uno tiene que saber. Factor de proyección, ¿qué es? Es el tránsito futuro, o sea, el tránsito del futuro, o sea, del año final del periodo de diseño, sobre el tránsito actual, en el momento de inaugurada la vía. Esta división nos indica el factor de proyección. Es un concepto, ¿ya? Este factor de proyección puedo reemplazar en vez de TF por los valores que hemos dicho, incrementos del tránsito en base al tránsito actual sobre TA.
Y de ahí tenemos esta ecuación, que también es lo mismo que esto, que es el factor de proyección es 1 más la relación entre el crecimiento, la tasa de crecimiento sobre el tránsito actual, el otro y así, incrementando. El factor de proyección deberá especificarse para cada año futuro. O sea, ese factor de proyección más o menos está en un intervalo de 1,5 hasta 2,5, más o menos. Ese es el rango del factor de proyección. Podría ser 2,8, pero ahí más o menos. No es 15 que aparezca aquí. El factor de proyección, como es esta división, esta relación entre el tránsito futuro y el tránsito actual, dice que está en este rango para 20 años. Para 20 años, entre 1,5 a 2,5. Tenemos en nuestro libro una gráfica donde gráficamente nos indica cómo va incrementándose el tránsito futuro. O sea, se incrementa debido al tránsito generado, al crecimiento normal del tránsito, que es el mayor, y los otros son pequeñitos, ¿no? Entonces, la suma total de todos estos es el tránsito del futuro, ¿sí? Aquí viene métodos de proyección. O sea, aquí hay unos factores de proyección total, se llama. Este factor de proyección total está dado por esta relación en función de tasas. 1 más R, R es la tasa o rata de crecimiento, N es el número de años, y haciendo esta operación nos da un factor de proyección total, se llama. Si ustedes han llevado carreteras 2, o sea, existe en el método AASHTO del 93, por ejemplo, si estoy usando pavimento flexible, una tabla que ustedes revisan y ahí van a encontrar esta fórmula. Esta es la fórmula que usa la AASHTO como factor de proyección total. ¿Esto sirve para qué? Para acumular. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el diseño de una estructura de pavimento, nosotros cómo determinamos cuántas cargas van a pasar, los vamos acumulando. O sea, decimos que en vez de manejar vehículos, lo manejamos en ejes equivalentes. O sea, el eje equivalente nos da una relación de cuántos van a pasar de 8,2 toneladas en los 20 años, digamos. Entonces, para poder acumular, este es el factor de proyección total. Si yo quiero, puedo usar también el factor de proyección anual o parcial. Este es parcial, es la misma fórmula, pero aquí se multiplica por N, aquí N, ¿no? Entonces, este factor de proyección es anual, o sea, por año. En cambio, o también se denomina parcial, en cambio este es total, para acumular en todo 15 años, entonces por el factor de proyección multiplicado y tenemos el número acumulado de vehículos que pasarían o número acumulado de ejes que pasarían. Esto es por tasa de crecimiento, factores de proyección. Nosotros tenemos este otro, por ejemplo, factor de proyección logarítmico. Si han estudiado bien el método del Instituto del Asfalto, por ejemplo, yo creo que les ha enseñado el ingeniero Ayllón, el método del Instituto del Asfalto, ese método recomienda para hacer el factor de proyección que sea logarítmico, o sea, utiliza esta fórmula. Y esta fórmula es mayor el incremento que esta de aquí. O sea, el factor de proyección total. Por ejemplo, si sacamos una cantidad de ejes equivalentes, con este sacamos un poco más. El factor de proyección logarítmico incrementa un poco más. Y el Instituto del Asfalto dice, yo prefiero usar esto para que esté con seguridad, que no me equivoque. Y por eso no utiliza esta fórmula, sino utiliza logarítmica. O sea, esta relación. ¿Ya? No sé, pueden revisar si quieren en sus documentos o en sus libros o en lo que tiene el ingeniero Ayllón, no sé si ahí está anotado en ese documento sobre pavimentos, no sé, de este caso, pero es lo correcto. Factor de proyección logarítmica es esta fórmula
para acumular. Todos estos sirven para acumular. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando estamos viendo, nosotros no vamos a acumular. O sea, quiero saber de un año a los 3 años cuánto va a ser por ese mismo día, por día. No estoy acumulando. Entonces, voy a saltar esta partecita y aquí está. Las proyecciones que se hacen, si yo tengo de un año determinado inicial, quiero saber para otro año, lo que se hace es este tipo de proyecciones, por crecimiento aritmético, que es esta la fórmula, o por crecimiento geométrico, que es esta la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la diferencia entre las proyecciones parciales totales? Es que esos factores de proyecciones, estos, sirven para acumular, o sea, para saber cuántos vehículos van a pasar en 20 años, digamos. Entonces, a través de estos factores de proyección, acumulas y determinas cuántos van a pasar en los 20 años. En este otro, no. En estas proyecciones es de un día que tienes en un año determinado y quiero para el futuro, para un año final determinado, quiero saber cuánto va a ser el volumen para ese mismo por día. Fíjense, el TPDA se mantiene, pero este es inicial y este es el final. Hay dos maneras de proyectar especialmente, el crecimiento aritmético y el crecimiento geométrico, que es este. La diferencia, el que más se utiliza es este, el que más utilizamos es el crecimiento geométrico, este crece más, o sea, cuando tenemos más cantidad de vehículos, deberíamos usar el crecimiento geométrico, o sea, va a ser más real, o sea, lo que estoy queriendo estimar de un año inicial, el TPDA, y quiero sacar para otro año futuro, entonces utilizo este crecimiento geométrico, que es abrir paréntesis 1 más R es tasa de crecimiento elevado a la N, el número de años que quiero saber, del inicial al final, puede ser 3, 5, 10, 15, bueno, depende. Entonces, el que se utiliza más en la parte de ingeniería de tráfico es este, porque si tenemos un volumen no muy pequeñito, entonces este crecimiento geométrico es el que mejor funciona. En cambio, se puede utilizar esto, que no está en su libro, esta parte no está. Esto sí, hay en un ejercicio y se utiliza el crecimiento geométrico. Entonces, utiliza esta forma. Pero podemos utilizar esta otra. Esta crece menos, o sea, no es tan alta. Esta crece mayor, con mayor rapidez. Esta crece más lentamente. Entonces, ¿cuándo utilizo este crecimiento aritmético? Cuando tengo poca cantidad de vehículos y yo quiero estimar de un año determinado para el futuro y este TPDA es 50 vehículos, digamos, y quiero saber de aquí a 15 años cuánto va a ser el futuro. Entonces, más coherente es el crecimiento aritmético. Cuando tengo pequeños volúmenes, entonces el dato nos va a salir más real. Eso es lo que quiero decir. En cambio, si tengo un TPDA de 3,000 vehículos y quiero saber cuánto va a ser para de aquí a 10 años, en vez de 3,000, cuánto va a ser de aquí a 10 años, entonces conviene utilizar este crecimiento geométrico. Va a ser más real. En cambio, cuando tengo muy poco volumen, se acostumbra, o sea, ya eso no tienen ustedes en el libro, se acostumbra a usar un crecimiento aritmético. Este crece más lentamente, 1 más N por R. Eso es así, el aritmético. En cambio, el que crece más es 1 más R elevado a la N. Entonces, cuando tenemos más volumen entre tráfico, conviene usar el crecimiento geométrico. Y hay una que se podría emplear, pero yo no quiero, esta por ejemplo, casi no conviene utilizar mucho, porque en su libro dice crecimiento geométrico o exponencial, está utilizando esta misma, no está utilizando esta, por si acaso. O sea, si revisamos, a ver, voy a buscar en el libro, a ver ahorita, para que vean. ¿Qué volúmenes, no? Es el octavo, lo voy a buscar ahorita por aquí. 8.
En la parte de los problemas, ahí dice, a ver, aquí está. El crecimiento del tránsito es de tipo, ¿de dónde está? Tendencia exponencial, aquí. Fíjense, en la página 249, el ejercicio 814, dice, de igual manera, se calcula que el crecimiento normal del tránsito es de tipo exponencial de la forma, y si ustedes ven de la forma, es esta. Está considerando, o sea, es de tipo, a ver, vuelvo a leer el ejercicio 814, por si acaso. Ahí estoy leyendo, dice, página 249. De igual manera, se calcula que el crecimiento normal del tránsito es de tipo exponencial de la forma, y en vez de T de A, dice Q. Q sub F es igual a Q sub 0, abrir paréntesis, 1 más R elevado al N. O sea, la palabra exponencial en este librito está utilizando como geométrico por si acaso. Ejercicio 814, ¿ya? ¿Entendido o no? A ver, repito, están parece durmiendo, porque si no ya me estuvieran reclamando, me estuvieran diciendo no le entiendo mucho, pero nada dice. Voy a repetir, si yo quisiera hacer proyecciones, cuando yo quiero no acumular, sino saber de un año a otro año el mismo valor, o sea, TPDA, esto es tránsito promedio diario, de un año determinado. Quiero saber para otro año determinado, por eso es del futuro. Entonces, cuando tengo poco volumen, el que mejor funciona de estas proyecciones viene a ser el aritmético. Cuando hay poquito, no crece mucho. O sea, aunque mejores hagas el camino, lo que quieras, crece como un crecimiento aritmético, así nomás crece. Cuando tenemos harto vehículo, cuando empieza a aumentar la cantidad de vehículos de un inicial para el futuro, conviene utilizar este crecimiento geométrico, o en su libro que esté anotado ahí dice de tipo exponencial. O sea, exponencial está llamando a esto mismo, ¿ya? O sea, esto es un crecimiento geométrico o exponencial. Pero en algunos otros libros, el crecimiento exponencial es otra, es multiplicado por E elevado al N por L. Eso es lo que dice aquí, en otros libros. Pero en nuestro libro, el crecimiento geométrico o exponencial está dado por esta relación, no está dado por esta. Este exponencial se utiliza, pero no es en nuestro libro que está haciendo eso. No sé si se han fijado. O el ejercicio 814, vuelvo a repetir, ahí dice, de igual manera, al terminar, en la parte del medio del ejercicio dice, de igual manera se calcula que el crecimiento normal del tránsito, lo que quiero calcular este crecimiento normal del tránsito, es de tipo exponencial de la forma, y ponen esta fórmula, Q es volumen. En nuestro libro utiliza Q como volumen, entonces Q final es igual a Q inicial y 1 más R elevado al N. Eso está diciendo es de tipo exponencial. Ahí debería decir de tipo geométrico si quisiéramos guardar relación con lo que les estoy enseñando. Pero como dice exponencial, entonces puede ser crecimiento geométrico o exponencial, pero no es este. En otros libros aparece cuando dice crecimiento exponencial. En este caso está dando esta ecuación y dice que es exponencial, entonces por eso es que estoy diciendo o exponencial esta fórmula, ¿ya? No sé si me están entendiendo. Para terminar este capítulo, o sea, aquí voy a comentar que cómo se calculan los volúmenes, o sea, en el campo. O sea, aquí yo quiero sacar, en base a aforos, quiero encontrar volúmenes. Aquí dice volúmenes, recopilación de datos en campo. Hay dos maneras de encontrar los volúmenes. Uno es manualmente, lo que estamos aprendiendo. Mañana ya no.
Mañana es jueves, ¿no? Ya mañana no tenemos clase. Entonces, el sábado les voy a mostrar una planilla de cómo se hacen los aforos manuales, ¿ya? Les voy a mostrar. Entonces, les decía, tenemos volúmenes que encontrar. ¿Cómo encontramos en el campo? A través de manuales, o sea, hojas de campo, de aforos, manualmente, o sea, anotando manualmente. Y hay otra manera que se ve, por ejemplo, en manual de ingeniería de tránsito, les he dicho que es un manualito que no tienen en la biblioteca ustedes en San Simón, pero sí hay en la UPB, por si acaso, ese manualito. Y ahí está explicando estos dispositivos mecánicos, o sea, se puede calcular, se puede encontrar los aforos de volúmenes de tráfico en base a detectores neumáticos, o sea, en el terreno, en el suelo, la capa de soldadura se ponen unos detectores neumáticos y va contando la cantidad de vehículos. Puede haber también otro dispositivo mecánico que son los detectores de contacto eléctrico, o sea, pasa un carro y hace un corte y anota. Esos son dispositivos mecánicos. Otro puede ser detectores fotoeléctricos, es otra forma. Ahí en ese manual que les estoy comentando está la explicación de todo, cómo se hacen estos, cómo es su funcionamiento. En nuestro medio no tenemos esto, por si acaso. Detectores de radar, otra forma de encontrar los volúmenes de tráfico a través de unos dispositivos mecánicos. Y otro es por fotografía, sacamos fotos y después contamos, ¿no? O sea, eso es como... Para velocidades, por ejemplo, ¿cómo puedo sacar las velocidades? Entonces, hay diferentes métodos. Por ejemplo, un método es el método del vehículo en movimiento. El vehículo en movimiento, o sea, se entra a una corriente de tránsito, o sea, con tu vehículo que quieres hacer, verificar con qué velocidad están yendo en ese tramo los vehículos. Entonces, aquí dice, se va avanzando por la vía sin permitir ser rebasados por ningún vehículo. O sea, tienes que entrar como flotando en la vía. Entonces, ahí tienes que vas a ir sabiendo con qué velocidad están yendo la mayoría de los vehículos. Que no vas a dejar, si avanzan y te vencen, entonces tú tienes que ir venciendo, o sea, es un vehículo que está como flotando en la vía. De esa forma puedes encontrar la velocidad de marcha, por ejemplo. Se mide la distancia recorrida con la ayuda del odómetro, o sea, yo determino una distancia y para esa distancia no ve velocidad, es espacio o distancia sobre tiempo. Y voy a encontrar qué tiempo has recorrido y de esa forma tengo la velocidad. Método del vehículo en movimiento, o sea, entro a una corriente de tránsito y voy a ir como flotando, vuelvo a repetir, sin permitir ser rebasados por ningún vehículo, o sea, estar manteniéndote ahí. Entonces ya sabes cuánto es la distancia y determinas vos el tiempo, cuánto has tardado, y ahí tienes el tiempo total de circulación o ir viendo si te has detenido ante un semáforo, si incluye, si es una velocidad de recorrido o es de marcha, dependiendo de eso que todavía no hemos comentado sobre esas velocidades. De esa forma se encuentra esto de las velocidades. Y aquí dice, las demoras sufridas también se pueden registrar con la ayuda de un segundo cronómetro, o sea, donde voy a parar porque hay un semáforo, porque hay algún accidente o alguna cosa, para considerar las demoras, pero que están dentro de la vía, no cuando tú te vas a ir a almorzar, por ejemplo. Eso es una demora que no está para calcular estas velocidades, ¿no? Y también la velocidad podríamos calcular a través de dispositivos mecánicos, con relojes sincronizados. Se ubican dos personas en tramos diferentes de la vía, se analizan las distancias que separan ambos puntos, que debe ser conocido, ¿no?
se registran los últimos valores de las placas de los vehículos y la hora en la que pasan por cada punto de control. Entonces, de ahí uno sabe el tiempo que tardan y verificas después con las placas de los últimos números y ves cuánto ha tardado esos vehículos. Para eso sirve, para poder calcular esas velocidades. Se comparan datos y se calcula el tiempo en que cada vehículo demora en ir de un punto a otro. Conocida la distancia y el tiempo, se determina la velocidad de los vehículos. Esa es otra manera de encontrar velocidades. ¿Ya? Entonces, con eso, aquí terminamos esta parte de los volúmenes. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a análisis del flujo vehicular. A ver, Joel, dime por favor, Joel Ariel. Inge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Para realizar el aforo que estábamos viendo, ¿cuántas personas como mínimo se necesita? Ya que nos iba mencionando varias cosas y tal vez creo que es para una persona es imposible llegar a hacer todo esto. Sí, no, depende que cuál de los estudios quieres hacer. Yo aquí lo he mezclado volúmenes y velocidades. O sea, para volúmenes, por ejemplo, si yo quisiera hacer en la Blanco Galindo, con una persona no haces nada. Y ni siquiera, y te vas a buscar, digamos, supongamos que busco la tranca o un lugar de un semáforo donde se detengan, entonces puedo hacer más rápido el clasificar los tipos de vehículos y ir anotando cuántos están pasando. Pero normalmente lo que se hace es, cuando hay harto vehículo, podemos poner por sentido unos dos en la Blanco Galindo necesitamos por lo menos 2 para un sentido. Para el otro sentido necesitamos otros 2. Pero si estás haciendo una carretera o un camino vecinal donde durante todo el día van a pasar 300 vehículos, uno solo puede controlar esos aforos para los 300 vehículos en un día. Imagínate, o sea, casi todo el tiempo va a estar esperando que aparezca un vehículo, ¿no? En 24 horas que aparezcan 300 vehículos, necesitas una sola persona. Pero si hay más vehículos, necesitas más. Por ejemplo, en esto de las velocidades que he dicho, que hay que estar flotando, necesitas al chofer. El chofer que va a estar manejando y uno que está manejando el cronómetro para ir viendo, ir flotando, o sea, el tiempo. Si es que necesitas sacar las demoras que van a ir ocasionando a lo largo del tráfico, incluso puedes tener otra persona para controlar todo lo que son las demoras que se ocasionan por el tránsito, ¿no? Entonces depende del tipo de trabajo que vamos a realizar. Pero normalmente yo, por ejemplo, les puedo contar, cuando así hacemos en carreteras que no hay mucho tráfico, necesitamos 2 aforadores, uno en un lugar y otro va a estar en otro lugar. O si hay más o menos vehículos, entonces pongo en un lugar de aforo 2 personas, uno para un sentido y el otro para el otro sentido. Y a unos 15 kilómetros donde termina el camino, o donde va a ser el punto B del camino, pongo otros 2 aforadores. Y así puedo saber cuántos hay en promedio en todo ese tramo de la vía, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, pero está en función del alcance del trabajo y de la cantidad de vehículos que vayan pasando, porque si tienes hartos vehículos necesitas más aforadores. Y incluso les he dicho, para esos aforadores no es colocar a un hijo de vecino y decirle, andas, me conteo, ¿no? Generalmente tiene que ser una persona que entienda algo. Entonces se les da una pequeña charla antes de empezar el trabajo. O sea, yo es lo que hago como consultor, los cito y trato de que sean, por ejemplo, egresados de la universidad o que estén estudiando ingeniería, entonces los reúno, les explico cómo son las hojas de trabajo, cómo quiero que llenen, cómo van a estar uniformados, cómo tienen que respetar al conductor, si es que van a hacer encuestas origen y destino. Bueno, si hay un montón de cosas, necesitas más gente y necesitas más movilidades para trasladar. A veces, yo en el estudio que hacía en La Paz, por ejemplo, hace 10 años, ahí necesitábamos 4
movilidades para trasladarnos a diferentes lugares. Entonces, 4 choferes, encuestadores eran unos 4 en cada, o 2 en cada estación, dependiendo. Entonces había que repartir a todos, y había unos 12 encuestadores o 12 aforadores. O sea, va incrementándose. Si es 200 kilómetros de longitud que tenemos que hacer el estudio, entonces se incrementa. Eso está en función del trabajo, ¿ya? Está bien tu pregunta, porque no puedes hacer uno todo, ¿no? O sea, y tienes que además no usarlo 24 horas, porque cualquiera se cansa, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace uno es, lo contrata por 12 horas, les pagas bien para que puedan estar, o sea, viendo cómo pueden almorzar y seguir trabajando, y otras 12 horas, si va a ser de noche, otra gente, no la misma, porque se va a agotar, y al final hasta incluso se pueden ir a dormir y después te hace aparecer los conteos inventados, ¿no? Entonces uno tiene que llevar un control, saber que están haciendo de buena forma, todo eso. Tiene que haber un inspector que esté revisando, un ingeniero que vea que se está haciendo bien las cosas. No es desaparecer y dejarlos ahí, ¿no ve? Es controlarlos, recogerlos. También cuando uno va al campo así a hacer esos estudios, no es que los vas a botar y hay que se queden, ¿no ve? O sea, a su suerte. Tienes que recogerlos, llevarlos, trasladarlos, etcétera, ¿no? Y uniformarlos. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio de verdad, los tiene uniformados. ¿Para qué? Para que entiendan que esos son los que están haciendo aforos en ese tramo, ¿no? Porque si uno va ahí vestidos como persona normal, dicen, bueno, ¿quién será este que me quiere entrevistar? ¿Ve? Entonces, no solamente se hace aforos, sino también entrevistas. ¿Para qué se hacen las entrevistas? Ese estudio se llama origen y destino, para saber de dónde vienen, a dónde van, ¿no? Entonces, se hacen matrices y de ahí se determina qué cantidad de vehículos van a pasar por tal camino o qué es lo que ocurre, ¿no? Para ir investigando. Muy bien, la pregunta está bien. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Ya. No, gracias, Joel. Gracias, Joel. A ver, ya te he anotado, pero parece. Joel Ariel Choque. ¿Dónde estabas? Sí, te he anotado. Ya, está muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, vamos a empezar un poco el otro tema ya. Entonces nos vamos a ir a una diapositiva, que a esta tal vez no les he pasado, se los voy a poner mañana al Classroom, ¿no? Voy a buscar. Aquí. Son análisis del flujo vehicular. Para hacer estos análisis del flujo vehicular, los científicos han empezado a estudiar modelos. Modelos es teoría, modelos, o sea, sacar en base a teoría, hacer la comparación y ver cómo funciona el flujo vehicular, o sea, tratar de igualar en base a teoría lo que en la realidad está en las carreteras funcionando los vehículos. O sea, hay muchas variables. Y eso es lo que queremos empezar a ver. El análisis del flujo vehicular presenta 3 variables principales que pueden ser expresados en función de otras variables asociadas. O sea, tenemos unas variables principales para hacer estos modelos del flujo vehicular. Pero no solamente las 3 variables principales, sino tenemos otras variables asociadas. ¿Cuáles son las principales? Las principales vienen a ser el flujo, que es el volumen que yo normalmente comento como volumen, en términos ya exactos es el flujo. La velocidad, ¿pero qué velocidad? Tenemos un montón de velocidades en ingeniería de tráfico. Tenemos velocidad media espacial, velocidad media temporal, velocidad de marcha, velocidad de proyecto, velocidad de operación,
velocidad media temporal, etcétera, velocidad de punto, velocidad instantánea. La velocidad que se utiliza para hacer estos modelos básicos es la velocidad media espacial, que es la velocidad de marcha. Y la tercera variable principal para hacer estos modelos básicos para el análisis del flujo vehicular es la densidad. Entonces, las tres variables principales del flujo vehicular son velocidad, flujo y densidad, ¿ya? Y las que están asociadas vienen a ser las variables que son el volumen. Estamos diferenciando del flujo. El flujo es un volumen, pero menor a 1 hora. En cambio, el volumen puede ser de 1 hora, puede ser 2 horas, etc. Puede ser por día. Entonces, estas son variables asociadas. El intervalo, que es un tiempo, que vamos a ver qué consiste el intervalo, ¿ya? El espaciamiento, que es una medida de distancia. El espaciamiento es una medida de longitud, distancia. El intervalo es una medida de tiempo. Y la otra variable asociada se llama la distancia y el tiempo. O sea, dependiendo qué cosas voy a ir evaluando. O sea, en resumen, para hacer estos modelos básicos, o sea, los científicos han empezado a decir, bueno, vamos a sacar un modelo en base a las matemáticas que se asemejen al flujo vehicular, para hacer el análisis del flujo vehicular. En base a estos modelos es que se han hecho los manuales de capacidades. O sea, con los años ha ido mejorándose esos modelos, ¿no? Entonces, para empezar, aquí nosotros estamos queriendo entender que hay que hacer teoría, hay que saber en base a qué teoría han hecho los científicos estos modelos. Entonces, las tres variables principales para hacer el análisis del flujo vehicular son el flujo, la velocidad y la densidad, ¿ya? Si quiero saber exacto, esto es el flujo, es un volumen menor a 1 hora. Esta velocidad es la velocidad media espacial, si quiero que esté exactito bien cuál es el que voy a usar, porque hace un rato les he dicho que en ingeniería de tráfico tenemos hartos volúmenes. Por ejemplo, ustedes saben el volumen de proyecto, o mejor dicho, la velocidad de proyecto, ustedes saben que podríamos sacar, cuando veamos velocidades, la velocidad de marcha, la velocidad de punto, la velocidad instantánea, la velocidad media espacial, la velocidad media temporal, la velocidad específica, si se acuerdan. La velocidad específica se utiliza para el diseño en las curvas, en las carreteras, en el diseño geométrico. Entonces, aquí dice la velocidad nomás, pero sí, ya más adelante vamos a entender qué velocidad es. Es la velocidad media espacial, ¿ya? Y la densidad. ¿La densidad qué símbolo tiene? K. ¿No ve? La densidad del símbolo en nuestro libro es K. ¿Y qué unidades tiene la densidad? Es vehículos kilómetro. Vehículos sobre kilómetro. El flujo es vehículos, o sea, sobre hora, ¿no? O sea, vehículos sobre hora, ¿no? Velocidad kilómetros por hora. Flujo, vehículos menores a 1 hora o por periodos de a 15 minutos, de a 5, etc., ¿no? Flujo menor a 1 hora. Entonces, esas son las unidades de las variables principales. Pero cuando hacemos los modelos, no solamente vamos a tomar estas tres variables, que son las claves, las importantes para hacer estos análisis, sino también los asociamos otras. Y es lo que dice aquí. Vamos a asociar el volumen, que es vehículos por hora ya. Este flujo es menor a 1 hora. El intervalo es un término que lo vamos a ver en este capítulo, y el intervalo es una unidad de tiempo. O sea, cuando a uno le dice, encuéntreme el intervalo, entonces tenemos que encontrar la respuesta en tiempo, en segundos. El intervalo es una unidad de tiempo, ¿ya? Eso es importante. La palabra espaciamiento es otra variable. El espaciamiento es una distancia entre vehículos. El intervalo es un tiempo entre vehículos, ¿ya? Y
Otra variable asociada sería relacionando con la distancia y el tiempo, más o menos casi similares a estos, ¿no ven? Entonces, esas son las variables principales que debemos analizar. Para eso, empecemos las variables relacionadas con el flujo. ¿Cuáles son estas variables que relacionamos con el flujo? La primera variable sería la tasa de flujo o flujo, Q minúscula. Y el volumen estaríamos manejando como Q mayúscula. Entonces, el Q minúscula, que es la tasa de flujo o flujo, es la relación entre el número de vehículos que pasan sobre un tiempo o periodo determinado en unidades de tiempo. Esa es la tasa de flujo o flujo, ¿ya? Esa es la primera variable relacionada con el flujo. La segunda variable relacionada con el flujo se denomina el intervalo simple entre vehículos consecutivos. O sea, el símbolo que tienen en su libro es H minúscula, H sub I. O sea, ese H sub I representa el intervalo simple entre vehículos consecutivos. Es el intervalo de tiempo medido entre el paso de dos vehículos consecutivos usando como referencia puntos homólogos de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tomo la parte, a ver dónde estoy, aquí. Si yo tomo la parte trasera del primer vehículo, es el primero, es el segundo, el tercero, así. Si tomo la parte trasera, puntos homólogos, dice, al segundo voy a tomar la parte trasera. Este es el tiempo que tarda en pasar del primer vehículo al segundo vehículo. Este es intervalo simple, H sub I. Entre el 2 y el 3, el segundo vehículo y el tercer vehículo, tenemos el intervalo H sub 2. O sea, generalmente el H sub 2 es para este vehículo, H sub 1 para el primero. Entonces, para el último, por ejemplo, sería N, ¿no? El último vehículo, digamos, aquí no sabemos cuántos, pero el último vehículo sería N. El anterior es N-1, por lo tanto, el intervalo va a ser N-1. O sea, si se acuerdan, entre el 3 y el 4, ¿cuál es el intervalo? H3. H minúscula es intervalo. Entonces, en los intervalos entre vehículos está, entre el primer vehículo y el segundo es el primero, 1. Entre el segundo y el tercero es 2. Entre el tercero y el cuarto es el intervalo 3. Y en el último, el penúltimo es N-1. Por lo tanto, el intervalo es N-1. ¿Ve? Entonces, esos son los intervalos simples, pero dentro de lo que es el modelo del tráfico vehicular, no me interesa estos intervalos simples, lo que me interesa son los intervalos promedios. O sea, fíjense, vamos a volver. Estamos. Este es el intervalo simple entre vehículos consecutivos. Es el H, hemos dicho, es el intervalo de tiempo medido entre el paso de dos vehículos consecutivos usando como referencia puntos homólogos de los mismos. Por ejemplo, en la gráfica que acabamos de ver, están utilizando la parte trasera del primer vehículo y el siguiente la parte trasera. Eso se llama puntos homólogos de los vehículos, ¿no? De los mismos. Entonces, eso se llama intervalo simple, es H sub I. Pero ahora voy a manejar a mí como para poder hacer estos modelos del flujo vehicular, necesito saber los intervalos promedio, no el intervalo simple, sino el intervalo promedio. El símbolo es H con una rayita encima, ese es el intervalo promedio entre varios vehículos. ¿Y a qué es igual? Está dado por esta fórmula. Es la sumatoria de los intervalos simples desde el primer vehículo hasta N-1, que hemos dicho hace un rato, N-1, dividido entre N-1. N es el número de vehículos que quiero evaluar y como son intervalos, N-1 tiene que ser, ¿no ve? Hemos dicho viendo la gráfica. Este sería por definición. Este sería el intervalo simple, está dado por esta fórmula. Pero también se puede sacar este intervalo promedio a través de las unidades. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo pongo el intervalo simple, que es H con la rayita,
¿Qué es el intervalo simple en unidades? El intervalo simple vendría a ser segundos por vehículo, el intervalo, o sea, entre el paso de un vehículo y el siguiente en tiempo es segundos sobre vehículo. Pero el flujo vendría a ser 1 sobre Q, o sea, si yo pongo 1 sobre Q, la tasa de flujo va a ser vehículo segundo. Entonces, este vehículo segundo, si lo paso al numerador, va a ser las mismas unidades, o sea, segundos por vehículo, y aquí segundos por vehículo. Por lo tanto, esta fórmula también nos sirve, también se utiliza para calcular el intervalo promedio entre vehículos, entre varios vehículos, el intervalo promedio, que es lo que nos interesa. No nos sirve solamente el intervalo simple, que aquí está, el intervalo simple es H. Esto es para entender cómo se explica el intervalo simple. Es el intervalo de tiempo, no se olviden que la palabra intervalo es una unidad de tiempo, medido entre el paso de 2 vehículos consecutivos, usando como referencia puntos homólogos de los mismos. Esa es la definición del intervalo simple. Pero para poder hacer los análisis de los modelos, nos interesa de una serie de vehículos, no de 2 vehículos. Entonces, el intervalo promedio entre varios vehículos está dada por esta relación. Y esta H con la rayita quiere decir intervalo promedio. Unidades, que sería segundos sobre vehículo. Ese es el intervalo promedio. Por ejemplo, nosotros estamos viendo estos intervalos cuando hay vehículos, ¿no veo? Ya, si yo quiero hacer un análisis de estos intervalos en horas que no van a pasar ni un vehículo, entonces ¿para qué hago? Si no se justifica. Esto se hace para cuando hay vehículos, entonces por eso se llama intervalo promedio, ¿no? Entonces, entre 1 y 2 hay un intervalo simple, entre el 2 y 3 hay otro intervalo simple, ¿no? Y el último, vuelvo a repetir, si el último vehículo va a ser n, el penúltimo va a ser n-1, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Entonces, el intervalo va a ser n-1. O sea, por ejemplo, entre el 1 y el 2, 1. Entre el 2 y el 3, 2. ¿No? El último va a ser hn-1. Entonces, por definición, esta es la fórmula para encontrar el intervalo promedio entre varios vehículos. Y otra forma de encontrar esto mismo es utilizando esta ecuación, que esta ecuación la estamos armando por unidades más que todo, es que vale esta ecuación, si no, no funcionaría. Pues si H es el intervalo promedio, ¿en qué unidades está? Segundos por vehículo. Entonces, el flujo, ¿en qué unidades está? Vehículo segundo. Pero si yo lo pongo al numerador, va a ser las dos a las mismas unidades. Entonces, esta relación, que el intervalo promedio es la inversa del flujo, estaría correcto. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Vamos para la siguiente. Variables, o sea, fíjense, cuando hemos empezado es las variables con el flujo, las variables principales, ya hemos visto ahorita. Tenemos las variables que son el flujo, el intervalo simple y el intervalo promedio, ¿no? Aquí está como variable asociada el intervalo. La segunda es la velocidad. Entonces, la velocidad, todavía no hemos visto en un capítulo de velocidades, pero aquí dice las variables relacionadas con la velocidad. Tenemos la velocidad de marcha, tenemos la velocidad instantánea, la velocidad de recorrido, la distancia de recorrido, el tiempo de recorrido, la velocidad media espacial, la velocidad media temporal. Esto lo vamos a ver en el capítulo de velocidad. Solamente aquí estamos comentando cómo es una variable del flujo vehicular. La velocidad es que tenemos varios tipos de velocidades y la que se utiliza para relacionar en los modelos no es la velocidad de instantánea, es la velocidad media espacial. Después tenemos otra variable relacionada con la densidad ya también, ¿no? Tenemos el flujo, la velocidad y la densidad. Entonces, las variables relacionadas con la densidad, ¿cuáles son? Primero la densidad, que también se llama concentración. Es K minúscula, densidad. Y esa densidad
es la relación entre el número de vehículos que pasan dividido entre la distancia o longitud. Eso es vehículos sobre distancia. La distancia tomamos generalmente en kilómetros, o sea, la densidad. ¿Cuántos vehículos pueden estar circulando por kilómetro? Entonces, la densidad, número de vehículos sobre la distancia. Si tomamos 1 kilómetro, digamos, ¿cuánto creen que es la densidad máxima? Estos vehículos tienen que estar circulando, no parados, porque si yo los acomodo a toditos, los vehículos pueden tener en 1 kilómetro unos 500 vehículos, 400, 800. Si son pequeñitos, los junto y tengo harto. Si son camiones, van a ir disminuyendo el número de vehículos. Entonces, para encontrar la densidad, es vehículos que están circulando, no que están detenidos. Entonces, la densidad máxima, más o menos, por kilómetro, es alrededor de 150 o 140 vehículos por kilómetro. O sea, es lo que puede entrar como densidad máxima, ¿ya? 140, 150, más o menos. Puede ser 130, puede ser 160, pero alrededor de 150, yo estoy comentando 140, ¿no? ¿Eso qué es? La densidad. O sea, el número de vehículos, 150 en 1 kilómetro. O sea, la densidad es vehículos por kilómetro. Entonces, se llama densidad o concentración. No usamos mucho la palabra concentración, más usamos la densidad. Densidad es número de vehículos por kilómetro, ¿ya? Para variables relacionadas con la densidad, la primera es densidad. La segunda es espaciamiento simple. El espaciamiento simple, el símbolo que utiliza el libro es S minúscula, S sub I. Es el espacio o distancia medida entre el paso de 2 vehículos consecutivos, usando como referencia puntos homólogos de los mismos. Entonces, ese es espaciamiento simple, o sea, entre 2 vehículos, fíjense, el paso de 2 vehículos consecutivos, usando como puntos homólogos de los mismos. Si agarro la parte delantera del primer vehículo, el segundo vehículo va a ser su parte delantera. Es la distancia medida entre el paso de 2 vehículos, o sea, que vayan pasando 2 vehículos. Ese es espaciamiento simple, que esto es como una definición, pero a nosotros, dentro de este análisis de los modelos que queremos encontrar, lo que tenemos que buscar es el espaciamiento promedio, o sea, de varios vehículos. Entonces, ese con una rayita es el espaciamiento promedio. Y por definición está dada por esta fórmula. La sumatoria de todos los espaciamientos simples, desde el primer vehículo hasta el último, que sería n-1, dividido entre n-1. Entonces, eso es, por definición, el espaciamiento promedio. Igual como hemos visto en eso de los intervalos, podemos comentar que a través de las unidades podemos tener esta ecuación también, que significa el espaciamiento promedio, que es la inversa ¿de qué? De la densidad. O sea, ¿qué es el espaciamiento? Es metros por vehículo. O sea, el espaciamiento es una distancia, pero tiene que ser en metros, ¿no? Entre un vehículo y el otro vehículo. Si no, sería kilómetros, o sea que después de 1 kilómetro pasa otro vehículo. Nosotros estamos evaluando para las situaciones críticas, para cuando hay harto vehículo. Entonces, por eso es el espaciamiento promedio, es metros por vehículo, ¿ya? Y la densidad va a ser vehículos por metro, si quiero poner en las mismas unidades, vehículos metro. Entonces, este vehículos metro lo subo al numerador y va a ser metros vehículo. Entonces, por eso es que los dos serían metros por vehículo, la misma unidad. Por lo tanto, esta relación funciona, sirve, porque estamos encontrando que en función de unidades podemos decir que el espaciamiento promedio es la inversa de la densidad. O sea, esto es 1 sobre K, la densidad, ¿no? Y para corroborar este espaciamiento simple, tenemos una gráfica donde tenemos al primer vehículo, están avanzando en el sentido,
el segundo vehículo, y está entre el primero y el segundo, si tomamos la parte trasera, este es el espaciamiento simple, es una distancia entre el primero y el segundo vehículo, sería el espaciamiento del primero. Para el segundo, entre el 2 y el 3, el espaciamiento 2. Y para el último, sería N sería el último vehículo. El anterior, el espaciamiento sería N-1, ese N-1. ¿No? Entonces, de esa forma, sabemos diferenciar entre espaciamiento, que es una distancia, y el intervalo, que es una unidad de tiempo. A ver, aquí hemos visto el intervalo, es aquí su definición. El intervalo es de tiempo, o sea, es un intervalo de tiempo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahí vamos a quedar para no cansarlos, salvo que quieran hacerme alguna pregunta. Entonces, si no hay preguntas, nadie ha levantado la mano, no. Ahí vamos a quedar. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el sábado, ¿ya? Hasta el sábado. Que descansen, pero siempre vayan estudiando y vayan haciendo su práctica, ¿ya? ¿De acuerdo? Nos vemos. Chao. Chao, chao. Hasta el sábado, Inge. Hasta el sábado, Luis Germán. Chao, chao. Nilser. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Chao, buenas noches. Que descansen. Buenas noches.